Ahí está. Perfecto, gracias, Patricio. Ahí creo que está grabando, no me aparece nada, pero supongo que sí. Sí, sí, apareció el icono. Disculpa que te haya interrumpido, Sí, no se gracias. preocupe. Entonces, él decía que tenía tres advertencias, ¿no? Una de ellas era que este iba a ser un trabajo más o menos introductorio, muy general, por supuesto, insuficiente de algunas maneras, ¿no? Bueno, en segunda advertencia es que dada la inflación verbal que padece hoy día la academia, me refiero, ¿cierto?, al uso excesivo, ¿no?, de una jerga intencionalmente sofisticada, donde justamente el filósofo francés ha contribuido, sin esa intención, por supuesto, con una vasta gama de palabras rebuscadas que son hoy día utilizadas para rellenar o para decorar los papers, ¿no? Bajo una excusa, ¿cierto?, de estar haciendo uso de una caja de herramientas. Es por eso que trataré de utilizar un lenguaje lo más sencillo posible, atendiendo en lo posible a las implicancias filosóficas y políticas que pudiera tener el tema que vamos a tratar hoy. Lo de implicancias filosóficas yo creo que vamos a poder hablar, pero las implicancias políticas no sé si el tiempo va a dar para ello, pero sí vamos a dejar una serie de reflexiones o preguntas para que podamos desarrollarlas. Y tercera advertencia, que dada la cantidad de temas que son abordados por el filósofo, lo que voy a tratar hoy día es bastante reducido, ¿no?, sesgado, parcial, como quieran denominarlo, y nos detendremos solamente, y también de una manera, por supuesto, insuficiente, como les señalé, sobre lo que se me ha encomendado, ¿no?, sobre la cuestión del sujeto y su deseable desaparición. Pues bien. A fines de los años, o sea, a comienzos de los años 80, bueno, yo no voy a entrar en lo que es aspectos biográficos, ¿no? Voy a dar por hecho de que se tiene un cierto conocimiento, ¿no?, de quién estamos hablando. A principios de los años 80, un historiador francés que se llama Denis Huysmans más bien, elabora un diccionario, ¿no?, que se llama el Diccionario de los Filósofos. Y en ese diccionario, que sale en el año 84, si uno lo revisa, de hecho está publicado en español, hay una versión en español, no del diccionario, sino que de una de las entradas de ese diccionario, y una entrada que se llama Foucault, ¿no?, Michel Foucault, porque ese diccionario lo que trata de hacer es abordar cuáles son los pensadores contemporáneos de aquella época, ¿no? Y en ese diccionario llaman la atención, por supuesto, algunos detalles, ¿no? Como por ejemplo que la entrada de Michel Foucault solamente aparece con el año de ingreso, o sea, el año de nacimiento, pero no el año de la muerte, porque justamente Michel Foucault murió después de salir publicado el diccionario, a los pocos meses. Por otro lado, está escrito con un estilo tremendo, muy potente, esa entrada, que resume de una manera muy significativa lo que es el pensamiento de Foucault. Y tercero, el documento, esa entrada está firmada como Maurice Florence, ¿ah?, que por supuesto con las iniciales da M.F., es decir, que coincide con las iniciales de la firma de Michel Foucault, ¿no? Esa entrada, que aparentemente está escrita por Maurice Florence, en realidad, ¿cierto?, les voy a dar el spoiler inmediato, en realidad está escrita por Michel Foucault, pero él prefiere tomar un cierto anonimato y se refugia en ese seudónimo, ¿no? Es interesante esa postura porque sabemos que Michel Foucault tiene un cierto rechazo por la idea de autor, ¿no?, pero no en el sentido de poner la firma dentro de un documento. De hecho, hace poco leía yo un documento, o sea, perdón, un texto, un libro, que decía, bueno, si a Foucault por tanto le molesta al autor, ¿para qué firmaba sus libros con su nombre? Pero claro, no se trata de eso, ¿no?, sino que al parecer está pensando otra cosa, Michel Foucault. En ese texto, que fue encargado por su asistente, ¿no?, que su asistente era François Ewald, que es bien conocido porque
bueno, no lo voy a tratar ahora, pero es conocido, les doy el dato, porque ese señor se ha convertido como en el testimonio, para algunos como en la evidencia, de que el pensamiento de Michel Foucault es un pensamiento neoliberal. Entonces, porque François Ewald fue asistente de Michel Foucault entre los años 76, si no me equivoco, al año 84, hasta el año de su muerte. Fue asistente muy cercano, de hecho, él se declara Foucaultiano y sigue toda su onda Foucaultiana, escribe muchos textos, pero después con la política, ¿cierto?, se mete en algunas cuestiones que es lo que después se va a denominar la tercera vía, ¿no? La tercera vía en Francia, en donde muchas cuestiones neoliberales son comenzadas a aplicarse dentro de la socialdemocracia. Bueno, dejemos a un lado de Val. Bueno, él le solicitó a Michel Foucault que escribiera esta pequeña entrada para el diccionario, en el cual pudiera él describir de qué consiste su pensamiento. Entonces es muy bueno esa entrada porque si alguien quiere conocer el pensamiento de Michel Foucault, es como una suerte de epitafio, ¿no? Como una autobiografía, y qué mejor que conocer el pensamiento de Michel Foucault que por su propio autor, digamos, o sea, es fantástico. Claramente se hace notar, ¿cierto?, ese anonimato, ¿no? Es interesante ese anonimato porque eh, el anonimato o ir contra el autor es, y Michel Foucault lo va a mencionar en muchos textos, es que él, cuando está contra el autor, él en realidad está contra una suerte de control de los discursos, con ciertas funciones que van a controlar los discursos y principalmente, y es lo que vamos a hablar hoy, contra la idea de hombre y de sujeto. Y es por eso que él va jugando permanentemente con esa idea de anonimato y contra el autor. De hecho, en el año 69 hay un texto que se llama ¿Qué es un autor?, en donde plantea, ahí pongo una cita que la pueden ver, que el autor como una función, ¿no?, como una función institucionalizada, como una función jurídica, que no tiene otro fin que controlar los discursos. ¿Ya? De hecho, hay algunas intervenciones que él realiza, de hecho, en ese mismo texto, que es un autor, algunas de las preguntas que le hacen las personas incomodan un poco a Michel Foucault, ¿no? Le incomodan porque él siente que nadie le está comprendiendo lo que él realmente quiere decir, ¿no? Que no está diciendo que él contra un autor como la firma o contra el nombre que a uno le dan en el registro civil. No, no ese es el problema, ¿no? Sino que lo que, lo que plantea es como les plantea una serie de operaciones que son complejas, que se dan dentro de un discurso, que es lo que él está en contra, ¿no? De hecho, les voy a leer esta cita que está aquí, que me parece maravillosa. De hecho, es la respuesta que él le da a uno de los intervenientes de esa presentación que él hace, donde la gente no entendió, según él, lo que él estaba diciendo cuando desaparecía el autor. Entonces él decía, mire, la muerte del hombre, o sea, es un tema que me permite esclarecer el modo cómo ha funcionado el concepto del hombre en el saber. Y si la lectura de lo que escribo, o sea, no me están entendiendo, ¿sí?, se percatarían, si ustedes leyeran bien, dice, se percatarían de que esta afirmación remite a un análisis de un funcionamiento. Dice. No se trata de afirmar que el hombre ha muerto, así nomás, dice, ¿no? Se trata de partir del tema de que el hombre ha muerto, o que va a desaparecer, o que va a ser sustituido por el superhombre, de ver de cómo, según qué regla, se ha formado y ha funcionado el concepto de hombre. Entonces dice, hago lo mismo con la noción de autor. Ahorrémonos las lágrimas. Dice, ¿eh? Entonces, así, casi burlándose de sus interlocutores, ¿no? Entonces, esta idea de función es interesante porque plantea primeramente, y volviendo al diccionario, a la entrada del diccionario, plantea que el tema de Foucault, fundamental a lo largo de toda su obra, no es el poder, no es el saber, sino que es el sujeto. El sujeto, y él lo menciona en varias entrevistas, en muchas entrevistas, él está señalando de que el tema general de sus investigaciones es en realidad la historia, es la historia de cómo se van construyendo los diferentes modos de subjetivación en la cultura, o en nuestra cultura occidental, ¿no? Entonces ese es como el tema general de Michel Foucault. De hecho, él lo plantea mismo, ahí mismo ustedes pueden ver en el año
cuando saca la segunda parte, segundo volumen de su historia de la sexualidad, que dice que, ¿qué es la filosofía hoy? Quiero decir, como actividad filosófica, sino el trabajo crítico del pensamiento sobre sí mismo, y si no consiste, en vez de legitimar lo que ya se sabe, en emprender el saber cómo y hasta dónde sería posible pensar distinto. Y él siempre está poniendo en cuestión la construcción de esa propia subjetividad, ¿no? De hecho, sus mismos trabajos son una suerte de experimentación, de ensayo permanente, en torno a su propia forma de construirse. Y eso ustedes lo van a ver en todos los textos. De hecho, es lo que él va a denominar la objetivación de los sujetos, de cómo este sujeto ha sido objetivado. De hecho, él lo dice así, dice: mi objetivo, por el contrario, ha sido o ha consistido no en la elaboración de una teoría del sujeto, sino en crear una historia de los diferentes modos de subjetivación del ser humano en nuestra cultura. Me he ocupado desde este punto de vista, dice, de 3 modos en que ese sujeto ha sido objetivado en la historia, ¿no? Y esos 3 modos ustedes lo van a encontrar permanentemente en los manuales de filosofía, ¿no? De hecho, han hecho un abuso un tanto, pero que sin embargo sirve de una manera pedagógica, ¿no? Esa división que se hace entre las etapas de Michel Foucault, ¿no? Una etapa del saber, una etapa del poder y una etapa de la ética o de la subjetividad. En realidad, ¿cierto?, es un poco rara, porque cuando se ingresan en los textos de Michel Foucault uno se da cuenta que en realidad son las 3 operaciones que están siempre funcionando, siempre están funcionando. De hecho, la parte ética o la subjetividad uno la puede encontrar en sus primeros textos en los años 50. Entonces, lo mismo trabajo arqueológico, que él se supone que es la primera etapa, se comienza a vislumbrar también en los trabajos finales. Es decir, hay toda una construcción permanente, mutua, de todo ese trabajo en el pensamiento de Michel Foucault. Sin embargo, quisiera dejar dicho que estas 3 objetivaciones son las siguientes. Primero, el sujeto es pensado en relación con la verdad, ¿no? Como un sujeto de conocimiento, es decir, cómo el sujeto es puesto al centro de la mesa, ¿cierto?, para un análisis de la ciencia humana, ¿no? Entonces, cómo el sujeto se ha convertido en objeto de conocimiento. Entonces, ahí cómo los saberes, a partir del historicismo en el siglo XIX, comienzan a desarrollar lo que es la ciencia humana, ¿no? Y colocan al sujeto como en el centro, ¿no? Como un sujeto hablante. De hecho, ahí Foucault le dedica las palabras y las cosas. Ustedes pueden ver el desarrollo de esta perspectiva, ¿no? De cómo el sujeto ha sido puesto como sujeto hablante en la gramática general, ¿cierto?, para dar paso a la filología, a la lingüística, y también como un sujeto del trabajo, para el análisis de la riqueza, en la economía, o en la vida, ¿no?, para las ciencias de la vida, en la historia natural, ¿cierto?, y la biología, cómo ha sido puesto el sujeto como objeto de conocimiento. Ese ha sido uno de los enfoques de Michel Foucault. Un segundo modo de objetivación de ese sujeto ha sido el poder, en relación al poder, ¿no?, de cómo ese sujeto ha sido pensado en relación a otros, ¿eh? En cómo ese sujeto actúa sobre otros, en cómo, de ahí vienen las nociones de gobierno, ¿no?, de cómo ese sujeto es puesto como objeto de ciertas prácticas que son prácticas divisorias, ¿no? Ahí viene, ¿cierto?, esta división entre loco o cuerdo, enfermo, sano. Hoy que nosotros acá en la Araucanía siempre vemos esa división, ¿no?, entre el mapuche criminal, mapuche terrorista y mapuche, ¿cierto?, emprendedor. Entonces, esas prácticas divisorias, ¿cierto?, son analizadas también por Michel Foucault, en tanto colocan al sujeto como objeto de prácticas que son divisorias, de cómo ese sujeto siempre es objeto de prácticas divisorias, ¿no? O sea, analiza las cárceles, los hospitales, las clínicas, ¿no?, todo eso. Y un tercer modo en que ese sujeto es objetivado ha sido en relación a la moral, ¿no?, de cómo ese sujeto se ha constituido en un sujeto ético, ¿no? Cómo ese sujeto se pone a sí mismo como objeto de sí mismo, ¿no?, de sus propias prácticas, cómo hay ciertas técnicas, cómo el sujeto ha logrado poner ciertas técnicas sobre sí mismo, sobre la construcción de su propia subjetividad, en relación, por supuesto, como veremos más adelante, con ciertos juegos de verdad, ¿no? Pero
en esos tres tipos de modo de colocar la objetivación del sujeto, o cómo los sujetos se han transformado en sujetos, cómo han sido transformados en sujetos, es lo que va a conocer Foucault como esta ontología histórica, ¿no? Cómo se ha ido construyendo. Alguien levantó la mano, parece, pero Fernando, ¿no? Era por si tú tenías, te aparecían a ti, digamos, la solicitud para ingresar a la sala, como que hace Sí, como hospedador. he ido agregando algunos Ah, perfecto, a dos vale, personas, pero no sé si aparecerán más. Parece que no, yo, ya, perfecto. Eso era Patricio. sí, no hay problema. Bien, entonces, como les decía, es el tema del sujeto, el tema de la objetivación del sujeto en estas tres modalidades, es lo que ha estado presente en casi toda la obra Foucaultiana. En ese diccionario, otra de las cosas que se señala, que me parecen relevantes, es que plantea algo, y algo que es muy importante, y aquí yo creo que este es el gran nudo desde el cual hay que comenzar a pensar a Michel Foucault, es que propone que él hace una historia crítica del pensamiento. Dice que él ha hecho como una ruptura en la historia del pensamiento actual. Y esa ruptura que ha hecho Michel Foucault ha sido principalmente con la fenomenología y con el marxismo, ¿ya? Y que, por supuesto, estas dos perspectivas van a estar representadas en las corrientes existencialistas, encabezadas principalmente por Jean-Paul Sartre. Entonces, en el diccionario, claro, uno va comprendiendo de que, bueno, y no solo en el diccionario, también en su entrevista, que a Sartre se le coloca como el adversario, ¿ah? El adversario. ¿Sí? Y, y acá, ¿Cómo? perdón, Sí, sí estoy con los audífonos. alguien tiene un ¿Por micrófono qué? puesto ahí. Para no molestarlas. Parece que es Julio Rocco, ¿no? Entonces, les decía que Foucault hace un quiebre con el pensamiento de esa época. Piensen ustedes que la fenomenología y el marxismo eran las dos grandes escuelas en Francia en aquella época, en donde de hecho todos los filósofos que acompañan el periodo de Michel Foucault, todos pasaron por la fenomenología y el marxismo y el existencialismo, o el existencialismo. El existencialismo en realidad como que capturaba estas dos perspectivas, ¿no? La fenomenología principalmente, de hecho es más. Según Foucault, el pensamiento contemporáneo o la filosofía contemporánea en Francia nace en el año 29 con las conferencias que da Edmund Husserl en París, ¿no? Que se denominan las conferencias de París y que van a ser traducidas a francés en el año 31 con el nombre de Meditaciones Cartesianas. Ese texto, según Michel Foucault, o esa intervención que hace Husserl, es el inicio de la filosofía contemporánea. Así de claro. De hecho, a Husserl hay que leerlo para leer a Foucault, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que cuando Husserl va a dar las conferencias en el año 29, hay dos recepciones de Husserl en Francia. Hay dos recepciones. Una primera que tiene que ver con la más común de todas, que es la filosofía de la experiencia, del sentido y del sujeto, ¿ya? Que es aquella que va a estar representada por Sartre, Merleau-Ponty, Levinas, Ricoeur, Derrida, y que va a tener como centro, ¿cierto?, al sujeto trascendental. Y por otro lado, va a haber otra recepción que es menos conocida y que se va a distanciar de esa tradición filosófica de una manera muy clara, y que va a ser otra recepción de Husserl, pero que va a retomar los temas que Husserl trataba en su inicio,
es decir, aquellos que tenían que ver con el formalismo, el intuicionismo, y que va a estar representada por aquella corriente que se va a denominar como la historia de las ciencias. Entonces ahí va a venir Jean Cavalli, Bachelard, Canguilhem, su gran maestro, tutor de su tesis doctoral, y por supuesto Foucault se va a ver a sí mismo como el continuador de esa corriente, como el continuador de la línea de la historia de las ciencias, que es como les señalé, una de las recepciones que tuvo el pensamiento de Husserl en Francia. Por supuesto, esto para Foucault es muy interesante porque él cree que la historia de la ciencia ha sido la única, a diferencia de aquella perspectiva filosófica del sujeto trascendental, la historia de la ciencia ha sido la única comprometida políticamente y socialmente. Curiosamente, dice Foucault. Pero ¿cómo dice? ¿Cómo es posible que la historia de la ciencia esté más comprometida con la política que la filosofía del sujeto? Entonces él hace una crítica, muy fuerte a ese tipo, por eso él es tan contrario con todos estos pensadores, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, eso es posible, dice Foucault, porque esa división de la ruptura que se genera con Husserl en Francia, en esa recepción de la fenomenología, en realidad, dice Foucault, está actualizando un problema que se viene de mucho antes. Y que ese problema viene de la modernidad con Kant. Y porque Kant, por eso que Foucault dice, bueno, mi pensamiento es una historia crítica del pensamiento que se remita a la tradición crítica kantiana. Y esto es rarísimo además porque muchos de los que estudian hoy día a Foucault señalan, y me lo han señalado a mí de que Kant, ¿cierto?, no tiene nada que ver con Foucault. Al contrario, Kant está en el centro del pensamiento Foucaultiano. Ya veremos por qué. Está en el centro del pensamiento Foucaultiano. De hecho, esta división que se hace con Husserl también va a tener algunas derivas, ¿no? Por ejemplo, el mismo Husserl va a escribir un texto después en el año 36 que se va a llamar La crítica a las ciencias europeas, ¿ya? Y la fenomenología trascendental. Y en ese texto es donde Husserl va a tomar por primera vez, ¿cierto? No por primera vez, perdón, miento, aquí los fenomenólogos me pueden matar. No es así, porque esto viene de la escuela de Friburgo en Husserl. Husserl cuando en su tercera etapa de la escuela de Friburgo, él ya comenzó a trabajar esto de los orígenes de los conceptos, ¿ah? De cómo los conceptos de la ciencia poseen una historia, ¿ah? Y de cómo el mundo de la vida, ¿cierto?, está en el fondo de ese sujeto trascendental. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que él va a desarrollar en la crisis de la ciencia de la ciencia europea, ¿no? Pero, a diferencia de Foucault, y de hecho Husserl también emplea el término arqueología en aquel texto. Pero a diferencia de Husserl, o sea, con Foucault, perdón, Husserl va a estar obsesionado con la búsqueda del origen, ¿ya? Que es una cuestión que, bueno, no podemos entrar hoy día porque no es el tema, pero que es una cuestión central dentro del pensamiento genealógico Foucaultiano. Pues bien, en esa derivación que hace también esta segunda vertiente, como les dije, va a tener su antecedente en el pensamiento kantiano, principalmente en la Aufklärung, ¿ah? En lo que es la ilustración alemana, ¿ah? Recuerden ustedes que en el tiempo de Kant, los periódicos de aquella época hacían preguntas al público, ¿no? Entonces preguntaban un problema filosófico y cualquiera respondía así como carta al director, respondía al periódico. Y en esa revista, que la Berlingsch, no recuerdo el nombre, preguntaban qué es la ilustración. Y ahí respondieron, ¿cierto?, Mendelssohn, Kant. Y Kant tiene un texto hermoso que se llama ¿Qué es la ilustración?, ¿cierto? Que aquí seguramente los filósofos presentes ya lo conocen al dedillo, ese texto. Ese texto es fundamental. De hecho, según Foucault, es allí cuando Kant da inicio
a un nuevo modo de filosofar, ¿tá? A un nuevo modo que va a colocar al sujeto universal dentro de la historia. Voy a desactivar el audio ahí. Déjamelo aquí, no conservar. Dejémoslo. Ahí, desactivado. Esto es como tener el poder aquí, yo me siento que estoy desactivando a todos los audios. Entonces, les decía que esa tradición que funda Kant es la misma que va a tomar después la Escuela de Frankfurt y que, por supuesto, Foucault va a sentir mucha afinidad, pero en Francia, porque él va a decir, bueno, la Escuela de Frankfurt retomó ese interés por la historicidad, por pensar al sujeto trascendental, pero en la historia, y también va a llegar a Francia esa flerum, esa preocupación de la ilustración, pues la ilustración no es solo no es una cuestión enciclopédica, ¿no? La ilustración es una actitud de la modernidad, ¿no? Bueno, no puedo entrar en eso, pero sí una actitud, es mucho más compleja, es una actitud filosófica. Y esa actitud filosófica de la preocupación por la historia, del sujeto inserto en la historia, es la que va a dar el quiebre de la recepción husserliana en Francia. Por lo tanto, ese quiebre, esa recepción que va a tener la historia de la ciencia en Francia, es la actualización, según Foucault, es la actualización de la Aufklärung alemana. O sea, yo les señalo esto para que vean el nivel de lo que estamos hablando, la profundidad filosófica de lo que estamos hablando. Entonces, a ver. Entonces voy a ir adelantando un poco porque, según Foucault, Kant es el inaugurador de dos corrientes filosóficas que son fundamentales en la modernidad. Dos corrientes. Primero, la analítica de la verdad, ¿cierto? Que es la más conocida, por la cual Kant, ¿cierto?, es más conocido por su parte epistemológica, y también por una analítica de la actualidad, que es la que les señalé antes. Entonces, esto es rarísimo decirlo porque curiosamente la fenomenología, que es la que está contrario a Foucault, el existencialismo, el marxismo, esas tres vertientes también son herederas de Kant, también son herederas de los presupuestos kantianos. Por tanto, uno dice, bueno, pero ¿cómo entonces puede ser que Kant sea aquí puesto como un inaugurador de dos grandes corrientes filosóficas? Voy a hacer un pequeño alcance, seguramente aquí me van a perdonar los filósofos, ¿no? Porque esto es materia básica, ¿no? Pero permítanme hacer este alcance porque yo sé que mucha gente también no lo recuerda o no lo ha tenido. Pero Kant, en lo que es la analítica de la verdad, es fundamental en esto, en el pensamiento Foucaultiano y para entender la cuestión del sujeto, ¿no? Que para allá vamos. Bueno, en Kant, cuando escribe la crítica de la razón pura, la crítica misma, el mismo concepto crítica es un concepto griego, ¿no? Que se remite a algo así como traducido, así como distinción, ¿no? Como si fuera una... Upa, golpeé, me puso violento. Ya. La crítica es una distinción. La crítica de la razón pura es un trabajo que hace Kant, es un ejercicio, de hecho así lo llama Kant, es un ejercicio por tratar de pensar, ¿cierto?, el lugar que ocupa en la razón entendida por supuesto a modo general como esta división que se genera entre la razón misma, el entendimiento y la sensibilidad, pero también le llamaba razón a ese conjunto de cosas, como una manera de distinguir el lugar que ocupa cada una de esas facultades en la comprensión de la experiencia humana. Entonces, en esa comprensión de la experiencia humana, en esta tópica, como le llamaba también Kant, que también curiosamente una palabra griega, del topos, del lugar, ¿cierto? En esta tópica, en esta comprensión del lugar que ocupa cada una de esas facultades en el pensamiento humano, o en la comprensión de la experiencia, es lo que Kant va a tratar de pensar, ¿no? De cómo la razón puede concluir mediatamente, de cómo la razón puede capturar la verdad, comprender lo verdadero de una manera mediata, ¿cierto? Es decir, a través de conclusiones obtenidas a partir de proposiciones. Esta es una cuestión meramente lógica. Y por supuesto que, como saben ustedes,
la lógica, esa lógica clásica que proviene de Aristóteles, es fundamental en el pensamiento kantiano. Es decir, la crítica de la razón pura no se puede comprender sin la lógica. La lógica es como el lenguaje de la verdad, ¿cierto? El lenguaje de la verdad. Por tanto, esto es fundamental en el pensamiento Foucaultiano. Fundamental. De hecho, Foucault le dedica un libro enorme a este tema de la lógica, ¿no? La importancia que tiene la lógica. Porque la lógica, la razón, como piensa lógicamente, en lenguaje lógico, ese procedimiento que va a tener la razón para poder comprender la experiencia, a partir de proposiciones, es lo que es lo que Kant va a tratar de ejercer en su crítica de la razón pura. Pero ¿cómo lo hace Kant? Recuerdan ustedes que no lo hace de una manera como los episilogismos o episilogística. Es decir, los silogismos, ¿se acuerdan? Proposición, proposición, conclusión. Entonces, la conclusión era un derivado necesario de dos premisas que eran verdaderas. Y ahí está un cuadro, ¿se acuerdan? Creo que lo tengo aquí. Hay todo un cuadro de las figuras que provienen, ¿cierto?, del pensamiento aristotélico, de cómo las premisas se ordenan para obtener una conclusión. Discúlpenme esto, que le recuerde esto, pero en esa manera de cómo las premisas iban ordenadas para obtener una conclusión, Aristóteles hacía un cuadro, ¿se acuerdan? Que hacía tres figuras, que eran figuras, pero que era la palabra esquema, que después Kant va a tomar como el esquematismo kantiano para comprender justamente esto, de cómo estaban ordenadas las premisas para obtener una conclusión. Y eso Kant, a diferencia de Aristóteles, y eso es lo que le critica, él no va a hacer un trabajo, un procedimiento episilogístico, sino que va a ser un proceso prosilogístico. Y esto es fundamental. Prosilogístico. Es decir, lo que va a hacer Kant es partir de una conclusión, o de aquello que la razón considera como dado, como concluido, aquello que la razón considera como ya condicionado, desde allí Kant va a comenzar un proceso de búsqueda de aquellas condiciones que posibilitan esa conclusión. ¿Me siguen, no? Entonces, ese camino es extraordinario, porque respecto de lo condicionado, expresado por supuesto en esa conclusión, Kant va a buscar cuáles son esas premisas que han permitido que lo condicionado sea tal, ¿no? Aquello que lo condiciona. Entonces él dice, Kant, que el movimiento de la razón permanentemente está en esa búsqueda, porque cuando encuentre la condición de lo condicionado, Kant va a querer seguir, la razón va a querer continuar ese proceso de búsqueda de la condición de la condición, y de la condición de la condición de la. Y es un vicio racional que va a encontrar Kant, un problema, pero que va a decir, bueno, eso va a tener un límite, porque va a llegar el momento en que la razón va a encontrar aquello que es incondicionado. Y ahí es donde, ¿cierto?, Kant va a entrar con la dialéctica trascendental, ¿cierto?, en la búsqueda de aquello que, como la razón comienza a buscar aquello que no es permitido para la razón humana. Entonces, aquellas cosas que no pueden ser puestas bajo categorías del entendimiento, ni menos de la sensibilidad. Entonces ahí viene la metafísica, ¿eh? Y todo aquello que tiene que ver, bueno, la metafísica heredada, ¿cierto?, de Wolff, Baumgarten, que son la idea de alma, de Dios y de mundo, lo incondicionado. Bueno, ¿qué quiero decir esto? Que por eso Kant, en la crítica de la razón pura, él elabora, ¿cierto?, este esquema de la estética trascendental, de la analítica trascendental y la dialéctica trascendental, para poder comprender cómo este proceso del conocer siempre está mediado por condiciones que radican en el sujeto. Es decir, las condiciones de la experiencia humana radican en un sujeto trascendental. Y eso ustedes lo pueden ver a tres niveles, ¿no? Recuerden ustedes que en la estética trascendental, Kant le dedica un espacio amplio al estudio de la sensibilidad y de cómo la sensibilidad, ¿cierto?, tiene intuiciones, ¿cierto?, que son pasadas, ¿cierto?, por estos elementos a priori
¿cierto?, que son el espacio y el tiempo, para poder capturar algo así como el fenómeno, ¿cierto? Y después ese fenómeno, ¿cierto?, es pasado en una segunda etapa, que es lo que va a analizar en la analítica. En una segunda etapa, ese fenómeno le son puestas categorías, que también son a priori, categorías o conceptos puros del entendimiento, para convertir ese fenómeno en un objeto. Es decir, y aquí cierro, ya no, es solamente eso, que las condiciones de la experiencia, de la verdad, y luego también, y ojo con esto, y luego también de la autoridad política, van a radicar siempre en un sujeto fundante. Es decir, que en el sujeto radican las condiciones de la experiencia humana. Vuelvo a lo que estábamos antes. Perdón, aquí me... Bueno, ahí he puesto estos dibujos, pero no voy a poder entrar en esto. Yo quiero pasarlo rápido. Entonces, ¿qué pasa en Foucault? ¿Qué pasa en Foucault? Foucault va a creer que las condiciones de la experiencia, las condiciones de la verdad, lo dado, de lo condicionado, no radican en el sujeto. Es decir, esas condiciones no son trascendentales, sino son históricas. Entonces, en esas condiciones históricas es lo que Foucault va a denominar una ontología, pero una ontología del presente. Es decir, lo dado es nuestro presente, y la filosofía tiene por misión buscar las condiciones de posibilidad de aquello que está condicionado. Por eso es que Foucault habla de un diagnóstico de nuestro presente. ¿Qué es lo que es un diagnóstico de nuestro presente? Es buscar las condiciones, o ese a priori, pero histórico, no trascendental, de lo dado. ¿Me siguen, no? Por lo tanto, el a priori histórico, por eso Foucault habla de a priori, está siguiendo a Kant. Este a priori histórico de la experiencia posible no está pensado como universal, ni tampoco como algo necesario. O sea, no es algo que habite en todos los sujetos de manera universal, ni tampoco en la naturaleza como algo, o como la historia teleológica que se reproduce como esa cosa media hegeliana, ¿no? Entonces, que el sujeto se vuelve en la historia misma, sino que está dado en lo singular y contingente de una época histórica. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar Foucault? Bueno, ¿cuál es ese lugar? ¿Cuál es ese espacio? ¿Cuál es ese archivo? ¿Cuál es ese archivo de condiciones que posibilitan la experiencia humana? Entonces, cuando se hablaba del sujeto, el sujeto no es más que el producto de un conjunto de procedimientos que están condicionados por la historia. Alguien levantó la mano. Fernando. Sí. No, para hacerte ver ya que unos 5 minutos más, Patricio. ¿Sí? No. Te ruego darme un poco más, porque para poder cerrar bien la idea. ¿Ya? Por favor. Voy a tratar de hacerlo bien rápido. Entonces, lo que hace Foucault en esta ontología del presente es una historicidad del pensamiento de lo universal. Historicidad del pensamiento de lo universal. Entonces, por lo tanto, Foucault se inserta dentro de lo que es la crítica, ¿no? En ese sentido. Es una filosofía como crítica, es decir, una búsqueda de las condiciones de posibilidad de lo dado de la experiencia. ¿No? En esa búsqueda de las condiciones, que son históricas, no son trascendentales,
des a priori, ¿cierto? Y lo que va a hacer Foucault en el fondo es utilizar la historia como una herramienta crítica contra la idea de sujeto. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa? Que Kant pensaba que él había hecho una revolución copernicana. ¿Recuerdan ustedes? Que él pensaba de que él, ¿cierto? Y otros, habían despertado del sueño dogmático de la tradición cristiana antigua, ¿no? Porque el fundamento de la realidad, el fundamento de la experiencia y el fundamento de la autoridad radicaba en Dios. Por tanto, lo que hace Kant en esa revolución copernicana es ubicar las condiciones de posibilidad, tanto de la experiencia como de la autoridad, en el sujeto, ya no en Dios. A eso Kant le llama despertar del sueño dogmático. ¿Qué es lo que pasa? Que Foucault dice, bueno, dice, sí, pero a ver, paremos un poco, porque resulta que lo opuesto al sueño dogmático no es la búsqueda de las condiciones en el sujeto, pues. No, porque resulta que usted lo que está haciendo, está colocando al sujeto como un nuevo sueño, lo que Foucault va a denominar el sueño antropológico. Y el sueño antropológico es la otra cara del sueño dogmático, porque va a poner al sujeto trascendental como fundamento de la historia. Y eso va a tener muchas implicancias políticas, sociales, ¿no? Sobre todo en la comprensión de la historia. Y además decirlo del sujeto, ¿no? Entonces, cuando Kant se aprovechaba del naturalismo científico y jurídico de la época, Foucault se va a aprovechar del historicismo, que a partir del siglo XIX-XX va a tomar esta idea de sujeto como fundamento de la experiencia de la autoridad, productora de un conjunto de ciencias humanas. Y esto ustedes lo van a encontrar en Las palabras y las cosas, desarrollado de una manera espectacular. Las ciencias humanas van a tener como fundamento esta perspectiva del sueño antropológico. ¿Cuál es el problema del sueño antropológico? ¿Por qué Foucault lo encuentra problemático? Porque dice que el sueño antropológico, que no se han dado cuenta quienes lo han desarrollado, es que plantea una paradoja. ¿Cuál es esa paradoja? La paradoja es que es lo que Foucault va a denominar, como el sujeto trascendental. Pero ¿cómo le llaman? Déjeme buscar. El desdoblamiento empírico trascendental. Así le llama. El desdoblamiento empírico trascendental es una paradoja, es un problema dentro del sueño antropológico. ¿Por qué? Porque coloca al sujeto como objeto de conocimiento, siendo conocido por el mismo sujeto. Es decir, el sujeto es sujeto trascendental y objeto empírico a la vez. Y eso es un problema irresoluble. Porque dice, bueno, pero ¿cómo va a ser posible que el sujeto sea objeto de conocimiento y sujeto de conocimiento al mismo tiempo? ¿Cómo es posible que las condiciones que ubican al objeto, las condiciones históricas, ya sea del lenguaje, de la vida, del trabajo, esas condiciones que ubican al sujeto como objeto, son las mismas condiciones que determinan la posibilidad de conocer al sujeto cognoscente? Entonces, verán ustedes que se forma un desdoblamiento, ¿no? El hombre como fenómeno empírico, pero a la vez como fundamento trascendental. Y ese desdoblamiento es el que está en contra Foucault. Y por eso es que plantea que el sueño antropológico, tenemos que despertar del sueño antropológico. ¿Me siguen, no? ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna duda para pasar?
Todos los filósofos modernos, entonces, desde Kant, Hegel, Comte, Marx, Dilthey, van a pensar al que el sujeto deviene trascendental, pero en la historia, como una forma de salida de este desdoblamiento trascendental, ¿no? ¿Cómo salir de este desdoblamiento trascendental? Lo coloca en la historia, es decir, que hay un progreso, hay un desarrollo en la historia de un sujeto universal, que se vuelve universal, que se despliega, ¿cierto? Y de esa forma se libera del sueño dogmático. Entonces hay una relación allí entre historia, sujeto y verdad, que es la cual Foucault va a estar luchando, ¿no? Va a estar totalmente contrario. Entonces el discurso histórico en Foucault, según él, debe despojarse de este modelo antropológico de la memoria, ¿no? Este modelo antropológico que permanentemente está permeando la historia humana. Y es por eso que él hablaba del autor y otras categorías más, el autor no es la única, que son funciones que operan para legitimar esta concepción de la historia que va a romper o va a borrar todo tipo de discontinuidad, todo tipo de ruptura, todo tipo de azar, todo tipo de, que en el fondo es el acontecimiento. Por eso Foucault critica mucho a los historiadores, tiene una pelea tremenda con ellos, porque él va a decir que los historiadores no respetan el acontecimiento, no respetan esa singularidad histórica, esa desconexión o esa discontinuidad permanente, concepto que proviene además de Canguilhem, de esa historia de las ciencias, de cómo la ciencia, porque Canguilhem hablaba de eso, ¿no? De cómo las ciencias no nacen de la nada, pues. No es que aparezca una ciencia, sino que hay un desarrollo histórico de los conceptos. Bueno, lo mismo va a pensar Foucault, ¿no? Y por eso, para pensar eso, necesitamos, primeramente, derrocar o despertar de ese sueño antropológico, que va a permear la historia humana. Entonces, lo que va a pensar la historia crítica del pensamiento es que el objeto y el sujeto de un determinado saber se construyen mutuamente a través de un juego de verdad o un régimen de veredicción, como le va a llamar, ¿no? Entonces, la historia del pensamiento, en el fondo, la historia crítica del pensamiento, es siempre una historia política de la verdad. Es decir, la verdad no es una construcción de un sujeto fundante. La verdad es una producción de una constante lucha histórica. Es un discurso histórico político. Hay una permanente vinculación entre aprovechándonos del escudo nacional, ¿no? De la razón y la fuerza. O sea, Foucault diría, no es la razón o la fuerza. No es eso. De hecho, esto es muy nietzscheano. Entonces, está todo basado en Nietzsche. No es la razón o la fuerza. Es la razón y la fuerza. Porque la razón tiene una historia. La racionalidad tiene una historia política violenta. La racionalidad es violencia. Y ese es el aporte que va a hacer Michel Foucault, retomando a Nietzsche, por supuesto, en todo esto. Nietzsche es como la gran bisagra de todo esto, el gran pensador. Entonces, Foucault es nada más que le remeda, ¿no? Le remeda y trata de entender esta cuestión a través de estudios prácticos. Pero es la racionalidad, la experiencia humana, ¿cierto? La verdad es una producción histórica que nace con violencia. Y ese es el problema del sujeto. Por eso el sujeto debe desaparecer. Por eso el sujeto tiene que borrar su rostro. Porque el sujeto no permite comprender esto. No permite comprender la vinculación entre violencia y saber. Porque coloca un sujeto fundante. Como si la historia fuera una permanente reconciliación. Como si la historia fuera a llegar algún día a una obtención de la paz universal. Entonces, no, mire, si vamos construyendo porque vamos a llegar a la paz universal, eso no existe. Es dominio sobre dominio, es lucha sobre lucha, y allí acontece la libertad del sujeto. Que esa sería otra temática, ¿no? Más que podríamos entrar y daría para hablar mucho. Voy a cerrar.
La constitución, entonces, de la experiencia humana no radica en la interioridad, ¿cierto?, del sujeto, claramente, en Foucault, sino en la historia o en el conjunto de elementos que componen el archivo de una sociedad. El archivo de una sociedad. Bueno, esto va a tener muchas implicancias, Yo voy a solamente dejar planteadas algunas preguntas para que podamos conversar, ¿no? ¿En qué medida, bajo qué figuras retóricas, cuáles disciplinas o metodologías seguimos atrapados en el sueño antropológico hoy día? ¿En qué sentido adquieren, desde esta perspectiva Foucaultiana, por supuesto, los estudios sobre o desde las representaciones de los sujetos, que hoy día está tan de moda esa palabra, ¿no?, en los estudios? Aquí no tiene ninguna cabida, pues, ¿eh? Aquí hay que hablar de las representaciones. ¿Cómo pensar la objetividad empírica sin caer, al mismo tiempo, en la afirmación de una subjetividad trascendental? Son preguntas legítimas para hacerse, ¿no? ¿El sueño antropológico es la borradura de la discontinuidad, de la diferencia, de la dispersión en el campo de lo social? Pregunta importante. Y por último, ¿qué perjuicios puede traer a nuestros trabajos, ya sea de ciencias sociales o humanidades, la separación entre saber y poder, entre verdad y violencia? Bueno, dejo esas preguntas ahí abiertas para que podamos debatirlas, ¿no?, para que podamos conversarlas con calma, y espero que por lo menos el punto central haya sido expuesto de una manera más o menos suficiente, en lo mínimo, ¿no? Sé que daba para más, pero por favor perdónenme lo resumido de todo esto. Bien, gracias Patricio. Fue una clase, literalmente, una clase apasionante, no tan solo por el ímpetu propio de tu exposición, ¿cierto?, sino por el manejo conceptual, teórico respecto de este gran pensador que cuesta tanto, entre comillas, ¿cierto?, encasillarlo. Se doctora en psicología, como tú bien decías ahí, molesta a la historia, se mete con los historiadores, y el rótulo de filósofo pareciera ser que le queda un poco chico. Yo quisiera abrir la conversación a partir de algunas consultas, una en particular que es bien interesante en el ámbito de la academia, que es bien puntual, Patricio. Esto de las normas APA como un dispositivo de control. ¿En qué medida también se ejerce, ¿cierto?, se ejerce un cierto poder en la academia? Hablemos de academia no en el sentido tan peyorativo, sino más bien como el trabajo que hacemos desde las universidades, pero también en los colegios. ¿En qué medida el APA aparece como un dispositivo de control? Y también quería sumar una consulta más bien personal, propia, que se colige de lo último que dijiste, de que de una u otra manera la arqueología que plantea Foucault tiene un impacto también epistemológico, ¿sí? O sea, hay ahí una fuerte influencia, ¿cierto?, en el ámbito epistemológico respecto de cómo hacer, entre comillas, una ciencia desde un sujeto tachado, ¿cierto?, desde un sujeto borrado, pero que también pugna por aparecer, ¿cierto?, que pugna por mostrarse, y que incluso por ahí alguien comentó a propósito del seudónimo de Foucault que tú nombraste al inicio, si era algo así como más bien como una suerte de pudor, de anularse, ¿cierto?, como una identidad específica, ¿ya? Me da vuelta también esta idea del sueño antropológico, de cómo, que es un poco lo que hemos conversado al interior de la asignatura, ¿cierto?, de esta idea de que el hombre se transforma en un problema para el hombre solo en la modernidad, desde la distinción kantiana, y cómo es sujeto y objeto a la vez, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera podemos disociarnos y plantearnos una pregunta más de fondo, si es posible o no una antropología filosófica? No para que la eliminemos de la malla de la carrera, ¿cierto?, pero sí si es posible o no, finalmente, una antropología filosófica. Bueno, por ahí, Patricio, para comenzar, Iván quería hacer una intervención.
queda abierto el micrófono, Iván. Sí, profesor, muy buenas tardes. Saludo respetuosamente al profesor Patricio. Se escucha bien, ¿cierto? Sí. Sí, yo la verdad que quiero hacer una crítica constructiva porque me parece que la presentación fue brillante. Sin embargo, tengo una preocupante, digamos, impresión respecto a la introducción que hizo el profesor Patricio, que fue bastante desmedida, que fue, yo diría por decirlo menos, fue ácida y fue dura respecto a la crítica de los modelos. En general, yo quiero decirle al profesor que yo no defiendo ni, digamos, ni critico los modelos, pero creo que poner la filosofía en el contexto, digamos, de hacer una crítica tan irracional y tan arbitraria, lamentablemente desacredita totalmente cualquier, digamos, tesis posterior, porque él se sitúa desde un punto donde la filosofía es abierta. Y probablemente podemos hacer filosofía quienes estemos de acuerdo con el modelo universitario, con el modelo social, con el modelo político, con el modelo cultural, estando en cualquier lado de la sociedad. Entonces yo creo que fue un poquito desmedida su introducción, muy sesgada, y creo que eso lamentablemente hace que desde mi punto de vista me preocupe que aspectos que rayan en el pensamiento profundo sean, digamos, abordados desde una parte, desde una visión. Entonces, yo creo que eso es condenable desde mi punto de vista porque no busqué la filosofía para venir a escuchar argumentos de esa naturaleza, o sea, porque lo encontré imprudente. Y quiero decirlo porque estamos en una sociedad abierta, una sociedad libre, donde justamente la filosofía permite y es la cuna del pensamiento desde todos los sectores. Y lo que busca es la profundidad del pensamiento es otra cosa. Lamentablemente eso hizo que al principio yo me desilusionara un poco de lo que estaba escuchando, porque voy a volver a repetir la clase, me imagino que quedó grabada, porque es preocupante, digamos, un doctor en filosofía que a los estudiantes de primer año nos haga una crítica de esa naturaleza. Yo creo que las universidades efectivamente dan espacio y por eso estamos muchas personas desde la diversidad aquí y creo que eso verdaderamente desalienta un poco el pensamiento y yo estoy muy encantado con la filosofía. Eso quería decirlo, profesor Fernando, porque yo creo que tenemos la oportunidad de decirlo y expresarlo. Muchas gracias. Bien, gracias Iván, sí, sin duda. Obviamente que el espacio académico se funda en la libertad de expresión. La filosofía también tiene esa particularidad, ¿cierto?, de no ser dogmática, de no querer imponer un modelo, sino más bien proponer, ¿cierto? Y muchas veces tiene ese carácter, ¿cierto?, de un poco el tábano socrático, ¿cierto?, de molestar, de provocar, ¿cierto? No sé, Patricio, que ya que fuiste, digamos, como dicen los congresistas, fuiste citado, así que no sé qué tienes que decir tú al respecto. Sí, bueno, no era el tema de la presentación, ¿no? Era solamente la introducción, no era el centro de la discusión, lo que no quita que lo que yo dije pueda ser discutido en una instancia distinta. Yo estoy abierto a que lo discutamos con el profesor Iván, si me invita a participar de alguna actividad en la cual podamos discutir sobre la producción del conocimiento en las universidades, yo estoy encantado de participar y le puedo plantear en desarrollo más adecuado cuál es mi planteamiento al respecto y por qué digo lo que digo. Ahora, me gusta, me agrada mucho que me ubique en una situación de desmedido e irracional, porque es justamente el pensamiento Foucaultiano, ¿no? Lo que está en contra es de la racionalidad planteada como un arquetipo que busca sus fines e intereses, que no son los míos, por supuesto, y usted me coloca en esa situación por fuera de ello, me siento halagado, en cierta manera. Solamente señalar para los estudiantes, para que vincularlo a la pregunta de las APA, que está muy en relación con lo que dice el profesor Iván, para plantearlo de alguna manera y unir las dos cosas. Cuando digo que la producción de la universidad es mercancía, y que la universidad en el fondo está subyugada, ¿cierto?, como una sirviente del poder económico internacional, no es una exageración lo que estoy diciendo.
no es una exageración. Es decir, seguramente el profesor Iván, como todos los profesores en la universidad, no solamente él, participa de la producción de paper a través de indexaciones internacionales. Es decir, seguramente el profesor Iván, como cualquier otro profesor, al escribir un texto, no publica en cualquier revista, me imagino, ¿no? Me imagino que no publica, por ejemplo, en un fanzine, ni tampoco en una revista popular. Me imagino que publica en revistas indexadas de tipo WOS o Scopus. Profesor, perdón, profesor. No, pero déjeme, por favor, una señor Iván, corrección, déjeme terminar. Yo no luego soy lo voy a profesor. escuchar encantado. No, yo soy alumno, profesor. Yo soy alumno de filosofía de primer año. Soy alumno de filosofía de primer año. ¿Cómo hay razón? Para Le voy a que pongan el contexto. Para que mejor no me todavía, cite como profesor. Mejor todavía para que pueda comprender cómo funciona esto. Las WOS, profesor, señor Iván, las WOS, no sé si la has escuchado, pero son las Web of Science. Web of Science es una institución que pertenece a la Clarivate Analytics. Clarivate Analytics es una multinacional tipo McDonald's, pero que en vez de vender hamburguesas, vende paper. ¿Quién es el director de la Clarivate Analytics? El director de la Clarivate Analytics es un señor que se dedica al mercadeo internacional. Es decir, todos los papers que se construyen en la universidad, todos de distintas áreas, van a parar a unas bases de datos. ¿Qué hacen esas bases de datos? Esas bases de datos, a través de análisis de Big Data, hacen mercadeo automatizado. Una expresión muy común dentro de la producción del conocimiento, ¿no? Mercadeo automatizado. Es decir, ellos determinan qué es lo que se está investigando en cada uno de los países. Si lo que se está investigando tiene un alza, esa información se vende, adivina quién. Se vende a los grandes inversores internacionales. Eso no lo estoy inventando yo, señor Iván. Eso es así. Es decir, cada vez que usted produce un paper, ese paper va a parar a dar un indicador a la Clarivate Analytics, que ese indicador se vende a los grandes inversores. Es decir, los grandes extractivistas del capital internacional necesitan de organizaciones como Clarivate Analytics para que le digan dónde tienen que invertir su dinero. Es decir, esta manera de escribir paper a través de Web of Science fue impuesta no por las universidades, no porque sean de calidad, no. Esta es una normativa que está en los manuales de la OCDE. Usted puede conseguir los manuales, si a usted le interesa y me escribe por interno, yo le puedo enviar los manuales y le puedo enviar cómo funciona esta dinámica de la mercancía cognitiva. Todo esto está impuesto por la OCDE a partir de un modo de producir el conocimiento. Es decir, cuando decimos, por eso me sorprende mucho que a usted le llame la atención que uno diga que la universidad está de sirvienta al capital internacional, eso lo sabe todo el mundo, digamos. Eso es una cuestión obvia, digamos. Es una cuestión, todo como se produce el conocimiento hoy día es horroroso. Es horroroso, es vergonzoso, porque además no cumple con ningún criterio que tenga que ver con la sociedad en la cual está inserta. La investigación hoy día no se hace para cumplir las necesidades, ¿cierto? Para satisfacer las necesidades o aminorar la pobreza, o ver la comunidad que es aledaña a la universidad, nada de eso. Nada de eso. Bueno, las normas APA son el mecanismo disciplinario que tiene la producción del conocimiento para la obtención de este objetivo que le acabo de señalar. Es decir, es una forma de homogeneizar la información para que llegue de buena manera y de manera clara, ¿cierto?, a estos grandes inversores. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Es decir, mire, es tan catastrófico lo que le digo, que es como que si yo le dijera, ¿qué pasaría si McDonald's, que es una transnacional, le dijera a todos los gobiernos latinoamericanos qué es lo que se tiene que consumir en términos alimenticios? ¿Usted aceptaría eso? Por supuesto que no, pues. Es ridículo. ¿Cómo McDonald's va a decirle a los países lo que tienen que consumir? Bueno, eso mismo pasa en nuestro país y en todos los países que aceptan este tipo de normativa. Son una multinacional que hace mercancía con el conocimiento, es lo que le dice lo que tiene que producir. Eso es lo que se hace a nivel de conocimiento. Bueno, a eso me refería en realidad, pero podemos desarrollarlo
Iván, yo estoy abierto a que lo conversemos a partir de argumentos, una cuestión más relajada, donde sea el contexto, ¿no? Pero yo estoy abierto a que lo conversemos. Me pongo a disposición. Bien, sin duda que... ¿Podría contar algo? Sí, Patricio, solo un comentario antes de darte la palabra. Claro, el enfoque, y hay una reflexión pendiente al interior de las universidades, ¿cierto? Que están de una u otra manera supeditadas a estos indicadores, a estos índices de productividad. Por eso es que yo creo que la pregunta sobre la normativa APA era un poco, digamos, estaba camuflando detrás de esa pregunta esta idea, ¿cierto?, de que las universidades pasan a formar parte también de esta cadena, entre comillas, productiva, en donde la publicación o no publicación no tan solo remite a una suerte de, ¿cómo decirlo?, satisfacción personal, que me publicaron en tal revista, sino también exigencias de orden, digámoslo así, profesionales, ¿sí? Respecto de tu propia categoría como profesor, tu jerarquización como académico, ya no es simplemente el deseo o el gusto de publicar, sino también detrás de eso hay una exigencia, ¿ya? Y el tema, ¿cierto? Yo diría que es un debate en sí mismo, la reflexión que todavía creo yo está pendiente de lo que es ser universidad en general, ¿cierto? Más allá de nuestra propia casa de estudios. Patricio. Sí, bueno, yo quería hacerme un poco cargo porque la pregunta esta es del formato APA como un dispositivo disciplinario, la había hecho yo ahí en los chats, y había formulado además esta idea de pensar en cierto modo en la muerte de la academia, pensando en que cierto el espíritu de la academia de algún modo surge con Sócrates, sabemos que la funda Platón, pero este ánimo socrático de la discusión libre en el ágora, donde las personas libremente discuten, y de esta idea de que la filosofía puede florecer en cualquier parte, en cualquier esquina, en cualquier rincón de la ciudad, podemos filosofar y pensar profundamente, que es un ideal, claro, muy lindo que emerge con los griegos, pero que de algún modo se va alejando cada vez más de lo que hacen realmente la academia en sentido ya universitario, por todo este dispositivo de producción del conocimiento, de acuerdo a donde, por ejemplo, hay que decirle a los estudiantes que están acá, de que si ellos quieren decir algo que tenga validez, si lo quieren escribir, tiene que tener abajo cierto su pie de página, quién es el traductor, quién es el editor, de dónde sacaron esta idea, y donde cada vez más lo que uno dice está restringido por un modelo de producción del conocimiento, en donde el discurso libre está restringido de acuerdo a dispositivos de poder, y esta idea de Foucault, ¿cierto?, de que el poder y el saber están ahí encadenados mutuamente. Entonces, si yo quiero decir algo, bueno, tiene que decir dentro de los dispositivos de lo que a mí me permiten decir, y de cómo esta idea de Foucault tiene que ver también con la producción de sujetos, y aquí hay un doble sentido, o sea, esta producción de conocimiento dentro del formato actual de la academia produce sujetos en un doble sentido. Por un lado, produce personas que están autorizadas para poder decir lo que dicen, y que solamente lo pueden decir si es dentro de ciertos mecanismos y ciertos procesos, etcétera, pero a su vez produce otra cosa, produce una marginalidad, porque significa que nosotros, los que podemos hablar acá, podemos decirlo porque estamos autorizados, pero ¿qué pasa con todo lo que queda fuera de esta pantalla? Todos los que quedaron fuera de esta discusión, y que es son sujetos cada vez, o sea, es cada vez más amplia la cantidad de personas que quedan excluidas de este saber. Son cada vez menos las personas que pueden participar de esto, porque obviamente las personas que están autorizadas tienen que estar acreditadas para hacerlo. Y esta acreditación del saber hace que justamente la gran masa queda fuera. Y ese es un dispositivo de poder que está deliberadamente, o pareciera ser, es muy funcional para lo que el sistema económico y productivo le interesa. O sea, que los que están autorizados para poder hablar sean unos poquitos, para que la gran masa quede fuera. Porque obviamente todas las cosas que se han dicho acá, que todos nosotros comprenderemos, la gran masa no lo comprende. Entonces es muy distante a lo que era la academia en su origen, o a lo que era la filosofía en este fluir libre del conocimiento. Eso, como para hacerme cargo un poco de lo que yo había preguntado, y aportar un poco a lo que se está diciendo. Sí, gracias, Patricio. Cristian, profesor de nuestra facultad, para los alumnos que quizás no lo conocen, bueno, se los presento. Cristian Valdés, adelante. Claro, me presenta. Una presentación intensa, Patricio, agradecido. Yo quiero un poco redondear las impresiones que se han dado, ¿cierto? Porque
yo creo que en el fondo no hay contradicción y tiene que ver perfectamente con los planteamientos de Foucault en términos de contexto como que la intencionalidad que hay detrás de Foucault, con su crítica súper ácida, ¿ya? Yo estoy pensando en lo siguiente, es cierto un poco lo que decía ahora Patricio, de que, claro, hay una tensión entre un ideal que a lo mejor yo también aspiro como académico, ¿cierto? De un ideal de la filosofía y el valor de la filosofía en sí, como ejercicio incluso vital. Pero también es cierto que en la medida que Foucault o tú mismo, Patricio, lo muestra súper bien, reclamar contra hablar de esto no significa que uno lo acepte, sino que también, hay dispositivos de control del conocimiento, eso está súper claro de distintas áreas, pero buscando una síntesis también, dentro de esta misma perspectiva crítica, es que también esta misma filosofía, estoy pensando por ejemplo en Sartre, la llevan también fuera de la universidad, y la llevan por ejemplo a la figura del café, ¿fijas? De salir a la calle a manifestarse, o sea, no hay si bien hay una tradición de la filosofía vinculada con el poder político, en el siglo XX se da mucho el autor ensayista, por ejemplo, se acerca mucho a la creación artística, muchos de estos autores también escriben novelas y escriben piezas de teatro, entonces también se ha buscado un poco oxigenar esta presión neoliberal sobre la academia, que es real, absolutamente real, a través de los márgenes. Y también reconozcamos que estas exigencias que tenemos de escribir con ciertas normas, con cierta, qué sé yo, lo que dices tú, esta McDonaldización del conocimiento, que es muy cierto, ¿ya? Que se cita de cierta forma para poder facilitar la estructuración de la base de datos, porque eso es así, ¿cierto? Y la universidad además paga a los profesores que escribimos en ese tipo de revistas, o sea, además paga un extra porque hay un incentivo explícito de puntaje, de acreditación, así funciona, ¿ya? Resistimos, yo creo que es muy raro que alguien de filosofía diga, no, sé que eso está súper bien. Ahora, es cierto también que sobre esa lógica también buscamos los márgenes, ¿ya? Y esta misma instancia de invitar profesores, tú partiste así, ¿cierto? De que esto rompe con lo esotérico y lo exotérico, con esa figura tradicional, y finalmente logramos abrir espacios que están más allá, esto mismo ya es un ejercicio que está más allá de la academia, porque en un discurso oficial de autoridades nunca te van a decir esto. ¿Te fijas? En discurso oficial están a decir, no, vamos todos por las APA y qué sé yo, vamos por las revistas, estas WOS, Easy, qué sé yo, que han ido cambiando los nombres, ya me perdí. Pero es un tema, ¿ah? Es un tema ese que no es necesariamente, yo creo que no es contradictorio, al contrario, es la crítica, es la queja permanente que tenemos desde el pensamiento filosófico a las estructuraciones que nos ha dado la academia capitalizada y que autores como Michel Foucault y toda esa línea a la cual él conecta, está precisamente también en ese alineamiento. Insisto, han buscado moverse en las fisuras, en los recovecos de la actividad académica filosófica para poder plantear temáticas que dentro de la academia es muy difícil. ¿Sabes? Muchas veces toca también con las estructuras de poder que están dentro de la universidad. Un poco eso, buscando una síntesis, creo que la hay también, hay un encuentro. Bueno, eso. Bien, gracias Cristian. Estamos terminando ya. No sé si José Tomás quería hacer alguna intervención. Y también, Sí, posterior a José Tomás, invitar van quedando pocos alumnos. La idea era, bueno, dirigida hacia ellos, pero también que se impregnen un poco de lo que son estas discusiones. José Tomás, también un colega del Departamento de Filosofía. En primer lugar, agradecer la apasionante, atractiva, pulsante presentación de Patricio. ¿Me escuchan? Ya, correcto. Quiero ir al grano con la pregunta. Quiero preguntarte, Patricio, ¿cómo te imaginas, cómo proyectas en términos de procesos formativos con las personas, cómo aportar a una desconstrucción y luego a una construcción de procesos formativos en clave Foucaultiana, a partir pensando en una perspectiva de ética de la existencia, ¿cómo te imaginas tú, no solo en procesos formales como una carrera académica universitaria, sino que en términos de cómo poder, lo que plantea Foucault, una ética de la existencia, cómo formamos sujetos con estas características que desde mi punto de vista la valoro, la aprecio por la lucidez, por la honestidad? ¿Cómo te imaginas que debiera ser un proceso formativo? No sé si me explico. Sí. Gracias, José Tomás, gracias, Cristian, gracias, Patricio. Iván, gracias también por plantear el tema este. Miren, en el fondo,
A ver, ahí Carlos Sarayo hace una pregunta en el chat respecto a un texto de Sujeto y Poder, y dice que, bueno, si hay filosofía universal, ¿cierto? La tarea del filósofo como analista, ¿en qué queda? Entonces, dice, quizás el objetivo, y esto es muy relevante lo que dice Carlos ahí en esa cita, dice, quizás el objetivo más importante de nuestros días es descubrir quiénes somos, pero no para creernos el cuento de quiénes somos, digamos, sino que para rechazar quiénes somos. De hecho, una de las cosas más relevantes del pensamiento Foucaultiano, porque esto hay que tenerlo claro, en un principio. Foucault no piensa la filosofía como un juego, como un hobby para leerte un libro en la casa y tener ese onanismo intelectual. No. Se ríe, José. Pero la filosofía es para hablarle claro al poder y entregar la vida por ello. Es decir, hoy día en Chile es espectacular. De hecho, aquí hicieron otra pregunta arriba que me parece... Dice, bueno, no me queda claro si el sujeto de Foucault fue el que originó el 18 de octubre y que dio lugar al proceso constituyente. Esas son las preguntas que debieran estar en el fondo de esta cuestión, ¿no? ¿De qué manera la filosofía contribuye a una sociedad más justa? ¿Más justa? ¿Y qué quiere decir más justa? Con menos represión, menos dominación. No menos gobierno, pero sí menos dominación. Es decir, la filosofía tiene que ser rupturista. No puede pensarse una filosofía para ir a sentarse, a hablar y leer los libros y estar todo. Eso no tiene ningún sentido desde una perspectiva Foucaultiana. La filosofía tiene que ser rupturista, es decir, tenemos que tomarnos la universidad literalmente, echar a todos los sátrapas y abusadores, y a todos estos abusadores me refiero a aquellos que lucran con esta cosa del conocimiento, echarlos a todos, sacar a Chile del país, sacar a Chile de la OCDE y convertir a la universidad en una universidad social y política. Es decir, que lo que decía Cristian, que la universidad llegue a todas las personas. Y no puede ser una universidad elitista. No puede ser más cualquier procedimiento que favorezca al poder. La filosofía tiene que ampliarse, tiene que tener como visión una filosofía popular, una filosofía que sea liberadora, entre comillas, ¿no? Eso también es un poco conflictivo hablar de liberación e emancipación, pero sí tiene que ser una apertura de la filosofía, del pensamiento. No puede ser una filosofía. O sea, el camino que hoy día estamos llevando por la academia es fatal para la filosofía. Es totalmente contrario al pensamiento. En la academia no se hace pensamiento. ¿Hay lugares para transgredir eso? Sí, como estos, por ejemplo. Clases abiertas, populares, abiertas. Cualquiera puede ingresar. Ojalá que no sea en web, ojalá que nos veamos presencialmente. Que vamos al ágora, ¿no? Vamos a esa plaza pública, pero construyamos una nueva plaza pública. Hagamos el esfuerzo por eso, pero no podemos hacer el esfuerzo para seguir fomentando el sistema de dominación de las APA. Que, bueno, la APA en todo caso no es el problema, ¿no? La APA es un mecanismo disciplinario solamente, pero el problema acá es la Clarivate Analytics, tiene nombre y apellido. Tiene nombre y apellido, es una empresa multinacional que lucra con esto. Lucra porque vende esta información de mercadeo internacional, de mercadeo automático. La vende a los grandes inversores. ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Cómo va a ser posible que la venta de la información sea el parámetro para que el Estado otorgue financiamiento a las universidades a partir de los proyectos Fondesit, a partir de las revistas indexadas, y que la universidad más encima los premie como la zanahoria y el garrote? Es decir, a la contratación de los profesores depende de eso. Obviamente ustedes, la otra vez tuve una discusión con esto con un colega, me decía, sí, pero es que tenemos que escribir por fuera de la universidad. No sé si esa sería la solución tampoco. Porque resulta que a usted, como profesor, le condicionan su contrato. Si usted no escribe así, a usted lo echan. Y si lo echan, no tiene con qué comer. ¿A qué se va a dedicar? ¿A hacer filosofía en la plaza, en la esquina? Entonces, a usted lo condicionan. La universidad es nuestra. La universidad es para pensar, no es para producir mercancía. O sea, mientras no entendamos eso, y mientras no vayamos, es imposible crear un programa de formación que no apunte a la universidad popular.
Vamos a seguir reproduciendo el sistema de mercancía y en eso tenemos que estar en contra, tenemos que estar todos de acuerdo en eso. Ahora, si alguien dice, no, mire que yo estoy de acuerdo, bueno, no se dedica a la filosofía, entonces, es otra cosa. Cámbiese de rubro. Claro, pero si la filosofía es para pensar, y pensar es destruir. ¿Destruir qué? Lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Los modos de subjetivación. Por eso Foucault habla de la desubjetivación. La desubjetivación, dejar de ser lo que somos, para devenir un otro, para devenir otra cosa. Pero eso requiere un trabajo de libertad y un trabajo de valentía. Los invito a los que les interesa esa postura, a que lean lo que Foucault habla de la parresía. El parresiastés. ¿Qué es lo que es el parresiastés? Transformarnos en parresiastés. ¿Qué es lo que es el parresiastés? El parresiastés es un valiente. Un valiente que arriesga su vida. No es decir la verdad, porque siempre usa, no, es que el parresiasta es el que dice la verdad. Bueno, cualquiera dice. Es poner en riesgo toda tu estabilidad como sujeto. En ese límite, de la experiencia límite, de la experiencia transgresora, es donde se juega el pensamiento. Por eso Foucault se remite siempre a Bataille, Blanchot, Nietzsche, para hablar de la experiencia límite, la experiencia transgresora. ¿Por qué una experiencia transgresora? ¿Por qué? Porque pone en juego toda tu estabilidad, todos tus privilegios. Bien, Patricio, vamos a cerrar con la última intervención ya, de este apasionante debate. Óscar, gran amigo de los 80 de la universidad, qué agrado verlo. Gracias por estas redes, que dentro de todo, ¿cierto?, podemos sacar estas cosas positivas de reencontrarnos. Óscar, por favor. Fernando, solamente unos comentarios. Primero agradecer a don Patricio, y déjame decirle, don Patricio, yo he leído a Foucault como autor que tenemos que leerlo en antropología, fundamentalmente, aunque a partir de lo que señala Patricio, creo que en el derecho también debéis leerlo a Foucault, o leerlo más. Yo sé que en filosofía el derecho tangencialmente lo tocamos también, pero la antropología lo tocamos más, pero más bien yo quería hacer un comentario a propósito de que ayer en el Día de la Filosofía, yo te envié un saludo, Fernando, y lo quiero recordar porque yo creo que me hace mucho sentido, si bien es cierto, el profesor Patricio Lepe Carrión señala que Foucault en cierto modo es crítico o no es seguidor de Marx, pero hay algo, mucho de Marx en Foucault, ¿cierto? Incluso a partir de del debate que se dio recién, yo solamente quiero, y de la valentía de la que hablaba el profesor. Decía el viejo Marx en la tesis sobre Feuerbach, hasta ahora los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos, cuando en realidad de lo que se trata es de transformarlo. Y yo creo que la última reflexión que hace el profesor Patricio Lepe Carrión se me ocurre a mí que apunta a aquello, es decir, pararte en el ágora y declamar que el mundo no es quienes somos, sino lo que deviene, lo que vamos a construir de ahora en adelante. Y por eso que el proceso constituyente me hace mucho sentido a partir de lo que efectivamente podemos plantear como ciudadanía, en términos de que en la epistemología sobre la cual descansa todo este aparato de dominio puede tener algún grado de fisura en lo que pueda venir. Yo no digo que ojalá hagamos la revolución, y lo digo así como desde el corazón, lo digo desde el corazón, pero podemos agrietar este sistema de poder que nos mantiene, como decía el viejo Marx, alienados. Eso solamente como comentario. Y lo último, el profesor a la pasada señaló como una característica del pensamiento de Foucault el hecho de que él releva el acontecimiento dentro de la historicidad. Es decir, lo singular a veces tiene algún grado de relevancia, incluso, no sé si mayor o en el mismo sentido del proceso o de lo que significa
lo que aparece como producto final dentro de la historia. Entonces me hacía de repente, me remitía un poco a Baradit, y disculpen porque Baradit en su historia secreta a ratos hace eso, así como que se fija en algo, en un detalle, para que a partir de ese detalle hacer una relación con el contexto, pero releva el detalle porque cree que en ese detalle también hay una importancia histórica para lo que nos construye como sociedad. Es un comentario así como una reminiscencia. Fernando, gracias a ti también, por ser. Gracias, Oscar. Bueno, agradecerle a todos la participación. Fue muy interesante, ¿cierto?, que se generen estos debates, que partiendo de un teórico como Foucault, de un intelectual, ¿cierto?, pero un intelectual comprometido en su momento. Sin duda que si estuviese vivo hoy día Foucault, se sorprendería, quizás, no sé cuál sería su actitud. Realmente es inimaginable, porque mucho de lo que él, de una manera, y la filosofía creo que se caracteriza por eso, por anticipar ciertos escenarios, ¿cierto?, del biopoder, del control sobre los cuerpos, y sobre todo el panóptico, ¿cierto?, que nos rodea y que está siempre, siempre presente, siempre de una otra manera, con un carácter opresor muchas veces. Bueno, agradecerte, Patricio, por tu intervención, agradecer a los colegas que se incorporaron también. Esas son las ventajas, como decía, de estas plataformas, que tenemos que sacarle provecho. Sin duda que cuando planteé yo esta idea de una clase abierta, la primera vez lo pensé, se los digo bien fraternalmente, interna para los alumnos de la asignatura de Antropología Filosófica. Y el primer invitado, Ricardo Espinosa Lolas, él mismo me dijo, pero abrámosla, invitemos a esto, terminó saliendo un afiche, puse como se dice en el campo, la carreta delante de los bueyes, porque después pedí los permisos y le avisé a la decana cuando ya lo habíamos hecho, y le pareció fascinante, muy interesante, y me instó, digamos, y no tan solo a mí, también a los demás colegas de la facultad, a que pudiésemos hacer este tipo de instancias, ¿ya? La filosofía nació, ¿cierto?, para difundirse, no para quedarse, como decía Patricio, en un onanismo intelectual, sino ojalá para generar estos debates, estas conversaciones, y los alumnos que están presentes, que ya cada vez van quedando menos, van quedando más profesores y profesoras, también que sepan, digamos, que la posibilidad de un debate con altura de miras, con prudencia, con respeto, es siempre inherente al quehacer filosófico. Invitarlos, así como un programa casi, el 4 de diciembre tenemos nuestra última clase abierta, con la profesora Carolina Bruna, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, filósofa política, de las pocas filósofas que pertenece a la Facultad de Derecho, y quien nos va a hablar sobre el tema de la blanquitud desde Bolívar Echeverría, una antropología más bien latinoamericana. Ya les haré llegar la invitación, ¿cierto?, para 2 viernes más, el 4 de diciembre. Muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana, cuídense, y Patricio, particularmente a ti, agradecerte tu participación. Que estén muy bien. Chao, chao, gracias.